Imagina vivir en un país donde encontrar pareja puede convertirse en un auténtico desafío. No porque falten personas interesantes, sino porque la población es tan pequeña que existe una posibilidad real de que esa persona tenga algún parentesco contigo. Parece una historia inventada para internet, pero ocurre en Islandia, una isla perdida entre volcanes, glaciares y océanos que guarda uno de los secretos más curiosos del planeta. Islandia tiene poco más de 370,000 habitantes. Para que te hagas una idea, muchas ciudades del mundo tienen más población que todo este país junto. Durante siglos, el aislamiento geográfico limitó la llegada de nuevos habitantes. Mientras otras naciones crecían gracias a migraciones constantes, Islandia permanecía relativamente apartada. Esa situación terminó creando una comunidad pequeña, conectada y con raíces familiares muy profundas. Cuando una población permanece reducida durante generaciones, las posibilidades de compartir ancestros aumentan. Esto no significa que todos sean familiares cercanos ni que sea común enamorarse de un primo. Sin embargo, sí ocurre algo peculiar. Muchas personas descubren que tienen conexiones familiares lejanas con alguien que acaban de conocer. Y precisamente esa curiosa realidad dio origen a una solución tecnológica que llamó la atención del mundo entero. Todo comenzó cuando varios programadores islandeses decidieron aprovechar una de las mayores riquezas de su país: sus registros históricos. Durante generaciones, Islandia ha conservado información detallada sobre nacimientos, matrimonios y familias. Gracias a ello, es posible rastrear árboles genealógicos durante cientos de años. Lo que para otros países sería una tarea casi imposible, allí se convirtió en una oportunidad para crear algo revolucionario. La idea era sencilla pero brillante. ¿Y si existiera una herramienta capaz de mostrar si dos personas comparten antepasados antes de iniciar una relación? Utilizando enormes bases de datos genealógicas, desarrollaron un sistema que permite consultar conexiones familiares de forma rápida. La noticia se hizo viral porque parecía salida de una película futurista. Sin embargo, detrás de la curiosidad existía un impresionante trabajo tecnológico e histórico. Lo más sorprendente es que Islandia posee registros familiares que se remontan a más de 1000 años. Esto permite reconstruir conexiones entre generaciones enteras con una precisión extraordinaria. Mientras en muchos países las personas apenas conocen a sus bisabuelos, en Islandia es posible explorar ramas familiares que se extienden hasta los primeros colonos que llegaron a la isla. Un auténtico tesoro para historiadores y genealogistas. Pero la historia no termina ahí. La fama internacional de Islandia creció rápidamente y comenzó a atraer visitantes de todas partes del mundo. Aventureros, fotógrafos, científicos y turistas llegaron fascinados por sus paisajes imposibles. Entre volcanes activos, cascadas gigantes y auroras boreales, la isla parecía ofrecer algo que muy pocos lugares podían igualar. Y esa llegada constante de extranjeros también cambió la dinámica social del país. Muchos visitantes descubren que la población local suele ser abierta y amigable. En ciudades pequeñas, es normal encontrarse varias veces con las mismas personas durante una semana. Esa sensación de comunidad resulta extraña para quienes vienen de grandes metrópolis donde millones de personas pasan desapercibidas cada día. En Islandia, las conexiones humanas suelen sentirse más cercanas y personales desde el primer momento. Otro factor que llama la atención es la seguridad. Islandia aparece constantemente entre los países más seguros del mundo. Esa tranquilidad influye en la forma en que las personas interactúan. Cafeterías, conciertos, festivales y eventos públicos se convierten en lugares ideales para conocer gente nueva. El ambiente relajado facilita conversaciones espontáneas que en otros lugares tal vez nunca llegarían a producirse. A medida que la fama del país crecía, también lo hacían los mitos. Muchas personas comenzaron a exagerar historias sobre relaciones familiares y citas accidentales. La realidad es mucho menos dramática. Aunque las conexiones genealógicas existen, Islandia no vive una crisis de parentescos ocultos. Lo que sí posee es una capacidad única para rastrear su historia familiar gracias a siglos de documentación excepcionalmente bien conservada. La aplicación terminó convirtiéndose en un símbolo de la creatividad islandesa. En lugar de ignorar una curiosidad cultural, decidieron utilizar la tecnología para transformar un tema complejo en algo accesible y útil. Esa combinación entre tradición e innovación es una de las características que más sorprenden a quienes visitan la isla. Allí, el pasado y el futuro parecen convivir de una forma muy natural. Mientras tanto, la naturaleza continúa siendo la gran protagonista. Imagina vivir rodeado de montañas cubiertas de nieve, playas de arena negra, géiseres que expulsan agua hirviendo y volcanes capaces de cambiar el paisaje. Para los habitantes de Islandia, estos escenarios forman parte de la vida cotidiana. Para el resto del mundo, parecen imágenes sacadas de una película de ciencia ficción.
Quizás por eso Islandia genera tanta fascinación. No se trata solamente de sus paisajes ni de sus curiosidades tecnológicas. También existe una sensación constante de estar observando una sociedad diferente, moldeada por siglos de adaptación a un entorno extremo. Cada aspecto de la vida cotidiana parece haber evolucionado de forma distinta a la de muchos otros países europeos. Y aunque la famosa aplicación fue la noticia que captó titulares internacionales, lo realmente impresionante es todo lo que existe detrás de ella. Una historia de aislamiento, supervivencia, registros históricos extraordinarios y una población capaz de convertir un detalle cultural en una herramienta conocida en todo el planeta. Pocos países pueden presumir de algo semejante. La próxima vez que escuches hablar de Islandia, recuerda que es mucho más que volcanes y auroras boreales. Es un lugar donde la historia familiar puede rastrearse durante siglos, donde la tecnología ayuda a preservar tradiciones y donde una simple curiosidad terminó convirtiéndose en una noticia mundial. Una pequeña nación que logró llamar la atención del planeta entero. Ahora te toca a ti. Si vivieras en un país tan pequeño, ¿utilizarías una aplicación para comprobar si tienes algún parentesco con la persona que te gusta? Déjalo en los comentarios porque quiero leer todas tus opiniones. Si disfrutaste esta historia, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en los próximos videos donde seguiremos descubriendo los lugares, misterios y curiosidades más sorprendentes del mundo. Nos vemos muy pronto.